Como la parte artística tiene también muchas vertientes, la parte técnica también tiene muchas. En realidad, ser conscientes de un montón de cosas a gestionar y a pensar y a dar forma y decidir de cara a hacer un proyecto de animación o un proyecto audiovisual, a veces de que existe toda una parte, una pata fundamental que es la tecnología dentro de un proyecto audiovisual, ¿vale? Porque muchas veces las personas entran a trabajar o los que están trabajando están súper verdes en conocer una serie de necesidades que hay, que estamos trabajando con archivos digitales. El proyecto está en el centro, pero al final no podemos perder de vista que tenemos una empresa que es la que tiene la pasta, la que tiene los objetivos, la que quiere hacer algo con esto, la que tiene que sacar dinero y la que tiene costes, etcétera, etcétera. Eso no lo podemos perder de vista, estamos ahí. La parte de arte es la parte más idílica, porque es la parte artística, creación, creatividad, etcétera, etcétera, que es fundamental en proyectos de este estilo, ¿vale? En el cine, en cualquier tipo de disciplina, pues eso, artística, la tiene, ¿vale? Luego está la parte de gestión pura y dura, que es unir todo eso, gestionar el proceso, artistas, técnicos, etcétera, etcétera, que es la parte de gestión, que es donde para lo que estáis estudiando vosotras, ¿vale? Es lo que estáis entrando ahí, la parte de producción, donde vais a tratar de las tareas que hace falta ya en el día a día para llevar a cabo, las personas, sus cuotas, qué es la prioridad, qué va antes, qué va después, todo eso, ¿vale? Eso es la parte puramente de gestión. Todo tiene gestión, pero lo quiero recalcar ahí, que sería la parte de producción. Y luego está la tecnología. Para mí es un punto igualmente importante. Sin alguno de los cuatro no tendríamos los otros, está claro. Y al final repercute en el proyecto audiovisual. ¿Se puede tirar sin alguna de ellas? Bueno, estaremos cojos. Igual sacaremos un proyecto, pero probablemente peor. O sudando más o muriendo más personas en el camino. ¿Vale? El proyecto al final se supone que queremos hacer un proyecto lo más profesional posible, en todos los sentidos. En el de la tecnología también. En esa parte de la tecnología estamos las personas que nos dedicamos a roles del equipo técnico, pero esto es también súper amplio. El equipo técnico en global, ¿vale? Llámale lo que muchas veces se le dice a los informáticos, que a mí se me chirría muchísimo, pero es verdad que se dice el informático, vale, bueno. Muchos de ellos no son ni siquiera informáticos como tal, ¿vale? O sea, de los técnicos. Pero bueno, al final, nuestro trabajo... Al final empleamos nuestro conocimiento en realidad, ¿no? Como cualquier otro, pero lo que hacemos es aportar soluciones de forma que se haga material el proyecto, en el sentido de materializarse, en el sentido de que permites unas instalaciones de trabajo, los entornos, herramientas como programas, por ejemplo, también flujos de acciones, es decir, hay una teoría, hay unos diagramas, hay unos pasos a seguir, ¿vale? Lógica, hay unas soluciones lógicas, hay automatismos, hay matemáticas, porque hay programación, ¿vale? Hay documentación de procesos, etcétera. Todo eso da soporte a cómo vais a tener que gestionar las tareas que los artistas tienen que llevar. Pero hay debajo mucho de, oye, ¿cómo? ¿Dónde guardo un archivo? Oye, ¿cómo le llamo a esto? Oye, el servidor, oye, ¿cómo envío esto al cliente? Oye, todo ese cómo, ese soporte en esa línea, ese soporte realmente digital, en este caso, ¿vale? Al proyecto. Entonces, y nosotros también, la parte técnica tiene que cumplir, junto con vosotros, vuestro planning. Vosotros, cuando digo vosotros, me voy a referir a producción, departamento de producción, la parte de producción. El proyecto tiene unos tiempos que cumplir, hay una fecha de entrega, hay unos resultados, hay una calidad que hay que entregar, X nos la van determinada, nos la determina la parte artística, el director, pero también la empresa. Quien pone la pasta nos va a decir, oye, sí, muy bien, pero esto tiene que costar esto, no me puede costar el triple. Entonces, nosotros también la parte técnica tenemos que entrar ahí, cumplir eso y hacer que todos lleguemos a ese fin que es el que nos va a poner la empresa. Entonces, se supone que todos tenemos que ir a mejorar todo esto. Menos tiempo, mejores resultados y menor coste, que es en cualquiera de vuestras empresas a lo que os dediquéis. Por lo tanto, es muy importante la producción técnica, que yo lo separo como, vale, en el día, cuando ya están, digamos, los artistas y todos enteros trabajando y están ya haciendo cada uno sus tareas, haciendo modelos, haciendo look development, animando, nosotros también los técnicos estamos haciendo nuestras tareas, estamos programando, desarrollando tareas, montando sistemas, máquinas, y eso es el durante, para mí eso es la producción técnica, pero es súper importante que haya una también, ¿vale? Una preproducción técnica. A nivel artístico muchas veces la preproducción
o sea, no en la fase de desarrollo del proyecto, la idea, el pitching, cuando ya se ha entrado en todo eso, ya se ha aprobado y ya el proyecto va ya a ejecutarse, hay unas partes que se llaman más preproducción en el sentido de que, por ejemplo, se suelen preparar los assets de trabajo, los personajes, los escenarios, toda esa parte. Muchas veces se establece un poco que la producción empieza cuando empiezan ya los planos en sí mismo, cuando ya empieza un layout, cuando ya empieza una secuencia, y antes se le suele llamar preproducción. Yo en esto voy a algo un poco más global, ¿vale? En el sentido de, bueno, de que antes de que empiecen todos esos planos también hay una serie de temas a resolver técnicos. Lo recalco en verde porque es que no empiece el proyecto y esté todos los artistas allí, todo pichipata allí montado y nadie haya pensado cómo vamos a hacer tecnológicamente un proyecto. No puede pasar eso. Sí, los técnicos también tenemos nuestra producción técnica. También tenemos un pre de antes, que hay que establecer normas previas, y hay un futuro que es el concepto del I+D. Esto lo pongo porque no me gusta que a todo el mundo se le llame I+D. ¿Qué hacéis I+D? No, I+D es solamente una inversión a futuro en donde estás estudiando nuevas formas de hacer cosas, nuevas soluciones, nuevos programas, algo que no se va a aplicar en principio ahora. Estás como investigando, básicamente, como si fuera un estudio científico. Igual, todavía no sabes en lo que lo vas a aplicar, ¿vale? Eso es el I+D, es investigación y desarrollo. En realidad, el I+D no se aplicaría en la producción de ahora mismo. Es un poco por separar, ¿vale? Antes, durante y en el futuro. Vale, esto así como cosa súper general. Si vemos un proyecto que va en la dirección avanzando, que es ojalá que siempre avance y no se estanca, ¿vale? Necesidades técnicas existen siempre, ¿vale? ¿Cuándo existen? Siempre, desde que empieza el desarrollo, la idea, el guión, ¿vale? La sinopsis, personajes, toda esa fase de desarrollo del proyecto primero conceptual, desde ahí ya también hay que empezar a pensar, porque muchas veces ahí ya hay una idea de las directoras que están escribiendo un guión, ya están pensando, muchas veces normalmente están pensando que igual lo quieren hacer en stop motion, o igual lo quieren hacer en 3D, o igual en 2D, igual es imagen real grabada, o sea, actores, ya ahí se les está dando una forma que va a implicar una tecnología u otra, ¿vale? Entonces, eso es importante saber que desde el principio también se empieza a hablar ya de eso, ¿vale? Del cómo va a ser, cómo vamos a materializar esa idea, ese guión, ¿no? Esa historia que es genial, que tal. Luego en la preproducción, lo que es la preproducción pura, por supuesto, en la producción estamos, en la postproducción, que sería un poco la parte de edición, sonido, color, es de lo que más trabajáis, ¿no? En esa línea, porque trabajáis con esa idea. Aquí un poco nos unimos en estas partes según animación y con esta idea. Aquí sabéis de sobra y tú hablas que hay un montón de material audiovisual, de archivos, vídeos, audios, todo eso hay que gestionarlo y hay que gestionarlo técnicamente y tiene que haber unas redes que soporten eso, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, aquí es súper importante porque crece el volumen mucho de material a manejar. Al principio casi son 4 PDFs y un documento y aquí empiezas a hablar ya de gigas y gigas de material. ¿Vale? Y hasta el final del proyecto sigue habiendo necesidades técnicas a resolver y sigue habiendo problemas técnicos que hay que resolver. En el marketing, y dices, pues qué chorrada para vender. En la fase de marketing, cuando haces, me da igual, en cualquier empresa también lo sabéis, cuando hay que hacer productos de marketing para vender algo, hay que hacer un anuncio. Si hay que hacer un anuncio, donde sea, hay que pensar, oye, ¿qué soporte? ¿Dónde lo vamos a poner a anunciar? ¿Se va a anunciar en internet? ¿Se anuncia en tele? ¿Vamos a crear una app de móvil para tal? ¿Vamos a crear una experiencia de realidad aumentada para poner en no sé qué sitio de teatro? ¿Sabéis? O sea, al final hay mucho, en el marketing se gasta un montón de pasta también, o sea, depende del proyecto, pero bueno, hay muchos proyectos que gastan mucha pasta para dar a conocer el otro producto. Y ahí suelen surgir muchas veces formatos muy dispares. Imaginaros una peli de stop motion. Muy bien, todo stop motion y de repente llega al marketing y te quieres hacer una aplicación de móvil. Y de repente dices, pero si yo solo tengo gente que hace plastilina, entre comillas, con todo el respeto. Imaginaros, ¿no? Y de repente nadie ha pensado que, no, si quieres hacer una aplicación de móvil vas a necesitar una tecnología para ello, programadores, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, ahí os tienen que empezar a rebotar un montón de cosas y decir, joder, es verdad, que aquí hay cosas que pensar, ¿no? O sea, aparte de vuestra parte, de los planning, las tareas, las personas, la calidad artística,
qué va a decir un personaje o no, qué se va a ver en una cámara. Todo eso está muy guay, porque es necesario e imprescindible, pero también la tecnología, es que está desde el principio hasta el final. En el momento que un cliente tú tienes que entregarle, tú trabajas para Amazon y tienes que entregarle un vídeo, hasta ese momento, para enviar el último vídeo, necesitas tecnología, necesitas redes que soporten, necesitas X, ¿vale? Un vídeo que yo pueda mandar, no le puedo mandar 80 millones de terabytes por ahí, ¿sabéis? El equipo técnico en global, sin entrar todavía en divisiones, empezamos a tener que resolver temas de hardware, máquinas, ¿vale? Software. Gestionamos assets como unidades mínimas de producción, como archivos últimos. También tenemos que estar apoyando y permitir la gestión de los datos. O sea, la gestión en el sentido de que se produce, vale, yo estoy generando un árbol, el artista de modelado está sacando un árbol, pero ese árbol tiene una serie de datos asociados que se gestionan, que se guardan, es un número de versión, tiene una corrección, tiene un formato, una extensión, o sea, hay gestionar cómo va a acabar todo. Al final son procesos y departamentos que se tienen que unir. Somos un trabajo en cadena, ¿vale? Y enviamos archivos de unos departamentos a otros que tienen que tener, nos tenemos que poner de acuerdo en cómo vamos a hacer esos envíos, ¿no? O sea, y si yo como persona que va a montar un vídeo necesito, y he acordado que necesito un X archivos de sonido, X de vídeo, un guión y unas pautas, tengo que acordar eso y el departamento anterior me lo tiene que enviar. Y eso hay que hablarlo antes, no puede ser de repente que cada uno, hay que ponerse de acuerdo. Entonces esa unión entre departamentos es a lo que llama, que es la palabra que se usa muchas veces, la palabra de pipeline, es una palabra súper genérica, ¿vale? También se puede usar, es tan amplia y tan abstracta como se quiera llevar. Pero al final pipeline, proceso en pipe, proceso en tubo, proceso en cadena, porque es un proceso detrás de otro o unos procesos paralelos, pero hay una comunicación entre ellos. Esto como si se hace un trabajo en equipo de toda la vida, ¿sabes? Del cole. O sea, es así, hay que ponerse de acuerdo en quién va a hacer cada parte, cómo te envío yo a ti lo tuyo y tú me envías a mí, ¿sabes? Así todo esto. También, entre nosotros, para la parte tecnológica tiene que intentar evitar los errores humanos, en el sentido de que todo lo que se automatice, intentar llegar a la máxima automatización que se pueda. Cuanto más automaticemos procesos, menos errores tendremos. ¿Vale? Una vez que los afinemos, claro, que los que programamos también somos humanos y tenemos errores, ¿vale? Pero una vez que se afina, al final todo es reducir tiempo, ganar productividad, lo que hablábamos antes, ¿vale? Reducir costes, etcétera, etcétera. Más productividad. Tenemos que intentar conseguir entre todos eso. Y aquí hablo de mejorar la productividad, y aquí no sé si leéis la frase, de las personas del equipo y su calidad de trabajo diario. O sea, aquí esto es como si fuéramos de repente, ¿sabes? O sea, es como que somos aquí, no sé qué decir, ¿no? O sea, que estamos abanicando al personal o algo. Con esto quiero decir que, imaginaros que estáis en un trabajo, en vuestro propio trabajo del día a día, y de repente os dicen, tienes que renombrar 2000 archivos a mano, clasificarlos y ordenarlos en esta carpeta, y luego tienes que numerarlos, tienes que mirarlos todos, poner una clasificación del tema que es, y luego no sé qué. Y sin embargo, si después de un proceso de trabajar con los técnicos, quizá hacer un programa que haga no sé qué, no sé cuántos, no sé cuántos, eso os ayuda y de repente ese renombrado se os puede hacer dando un botón que os tarda un minuto, pues desde luego que mejora vuestra calidad de trabajo diaria. Porque no tenéis que estar haciendo horas y horas y horas un trabajo manual, que además tendremos errores. Entonces, todo lo que es automatizar, todo lo que sea que te ayude, que alguien te dé ya una pauta de lo que tienes que hacer, al final acaba ayudando a los artistas y a cualquiera que esté trabajando en quitarte tareas repetitivas, ¿vale? Y me puedo dedicar, un artista se puede dedicar a dejar un personaje súper chulo y no tiene que estar pegándose contra, ¿vale? Contra los archivos, contra de repente, imaginaros, es que no puedo enviarlo, no puedo subirlo a la red, es que no puedo subirlo, la red no va, está colapsada. Eso creo que es cualquiera con una experiencia en su casa nos cabreamos. Cuando no te va el ordenador, se te va la conexión, me da igual que sea con el móvil, imaginaros. Pues en el trabajo, si hay problemas en la red, si eso no soporta, pues para intentar que todo eso fluya para que al final la gente trabaje mejor y se dedique a lo suyo. Ahí voy con lo de mejorar la calidad del trabajo diario de la gente, ¿vale? O sea, no podemos, las vidas personales no las mejoramos, pero bueno, pero sí que al final
el colaborar hace que trabajemos mejor, se supone, ¿vale? Entonces, bueno, ahí estamos un poco para dar el soporte. Hasta aquí, un poco una visión global, súper global, ¿eh? Nuestros objetivos, ¿dónde los podemos ir aplicando? En temas de instalaciones, en temas de redes, hardware, software, el almacenamiento de los archivos en sí mismo, en discos, ¿vale? O sea, archivos digitales. Estoy entendiendo que no hacemos stop motion. En stop motion también al final hay una parte que ya empieza a haber archivos digitales también para montar la pieza. Al principio no, pero luego sí. Al principio son maquetas físicas, pero bueno, ¿vale? Almacenamiento de archivos de cualquier tipo. Desde un acta de reunión, ¿eh? Pensad que un acta de una reunión que lleváis vosotros también es un archivo. La pensando en vuestro curso, una preproducción técnica de vuestro curso de Assistant. Que alguien ha pensado que va a haber gente que es todo en remoto, que hace falta una conexión, que hace falta, que va a ser las sesiones van a ser por Zoom. Hay cuentas, licencias, X. O sea, todo eso hay que pensarlo antes. No puedes llegar el primer día del curso, que no. Y estar vosotros ahí el primer día y no tener todo eso definido y montado antes. Esa es la preproducción técnica a la que yo hablaba. ¿Vale? Entonces, en todo hay algo, en todo hay, prácticamente en todo hay de cualquiera de estos puntos. Temas de permisos y seguridad, los usuarios, dar de alta a usuarios, contraseñas, quién tiene acceso a esto, quién no. Seguridad para proteger la red también de la empresa y los datos. Depende también qué proyectos, la seguridad tiene que ser mucho más heavy. O sea, cuando trabajas con clientes potentes, tienes que cumplir una serie de requisitos a nivel de cada proyecto de protección, etcétera, etcétera. El pipeline es otro de los puntos donde trabaja una parte del equipo técnico. Por supuesto, no penséis que esto aquí hay 2 personas que hacen todo esto. O sea, pensad en grupos de personas que se dedican a cada una de estas áreas, ¿eh? Porque el que está montando las cables del ordenador no puede estar pensando en el pipeline. Como procesos, workflows, documentos, ir a las reuniones de cómo va a pasar el pelo del personaje al lighting para hacer. O sea, son roles y perfiles de personas distintas, como pipeline, cómo nos vamos a comunicar entre nosotros, pero al final es una definición de flujo que avanza hacia el final de entrega, ¿no? Vale, y luego hay un punto que pongo aquí una línea porque está el proceso de render como tal. El render es un proceso artístico técnico. En los proyectos de animación está la fase en las que se generan al final imágenes generadas por el computador, al final, ¿no? Entonces hay al final siempre un trabajo muy grande de eso, que es mucho de trabajo de máquina, pero también hay trabajo de personas. No es tan, lo separo un poco porque no es exactamente este tipo de clasificación, que hablemos un poco de qué es eso del render, porque al final afecta todo ahí también y hay una parte muy clara de tecnología. Os voy a ir diciendo poco nociones generales de tipo de tareas que puede haber en cada una de ellas. Tareas todas ellas de tecnología en general, en súper general. Esto es como, la tecnología a veces es como decir, no, yo trabajo en animación, ¿qué haces? Animación. Ah, pero ¿qué haces? No, pues no hago todo lo de animación. Yo no hago rig, hago storyboard, hago animo, hago composición con Nuke y hago edición. Ah, pero no, a veces a los técnicos se los mete todos en la misma, tú que eres informático. Claro. O decir, yo hago cine, es un poco como decir, yo hago cine. Pues bueno, cada uno lo suyo. Como tema de instalaciones, empiezo con esta, porque es como a veces como muy obvia, pero no es, a veces puede dar más problemas de lo que parece. Al final hay una parte que hay que resolver cuando se hace cualquier proyecto, que es que normalmente hay una oficina, un estudio, donde te tienes que sentar y donde tienes que tener unos equipos físicos, dispositivos, tienes que tener otra zona con servidores, máquinas, cables, tomas de red, electricidad, sistemas de seguridad especiales, sistemas de ventilación especiales para ciertas máquinas. Tiene que haber una silla, tiene que haber una mesa, tiene que haber un espacio. Hay que pensar si aquí hay despachos especiales, por ejemplo, para un director, para un supervisor que tiene que tener, o para un productor ejecutivo que tiene que tener cierta información que no puede estar comunicado con otra gente porque va a trabajar con una información sensible, ¿vale? Que no puede estar a viva voz entre medio de la gente, que tiene que tener una serie de... Está aquí en una sala, ¿vale? Pero también luego tendrá que comunicarse por redes con otras personas, pero no puede pasar típico día que va a entrar una persona y de repente no hay una máquina, no hay una torre de ordenador para que esa persona
pudiera entrar a currar. Tan sencillo, pero que puede ser tan problemático. ¿Por qué? Porque puede llegar esta persona y ese día tenía que estar produciendo y ya ese día no puede producir y vuestro planning con vuestras tareitas que empiezan tal día, ¿cuándo empiezan? Ya empezamos con retrasos. Entonces, pensad en la parte física de la gente en el estudio, pensad en las salas especiales de máquinas donde están todos los servidores a saco, que son máquinas y salas donde hace mucho calor, pero también tienen que mantenerlas como en bodega. ¿Vale? Son salas especiales normalmente blindadas para incendios, porque aquí están nuestros datos, aquí puede estar toda nuestra peli guardada. ¿Vale? Y son salas especiales que les llaman CPDs, dentro de datos, de procesado de datos. Si imaginemos que esto es una sala de reuniones, habríamos tenido todos la experiencia de repente vamos a una reunión y vamos a hablar de un tema y no podemos acceder a los archivos en las reuniones para hacer una revisión de un plano, de una secuencia, por ejemplo, o para hablar con un cliente y de repente no tenemos el acceso. Si alguien no ha pensado antes en eso, estamos perdiendo el tiempo. Y encima podemos quedar mal también. O sea, que no es ninguna tontería esto. Y ya meto el matiz de si ya muchos de estas personitas estamos trabajando desde casa, tiene otros matices, ¿vale? De cómo nos conectamos aquí. ¿Vale? Vale, entonces ahí entra el tema de, en todo este diseño de, normalmente la gente de sistemas está todo el diseño de redes, de cómo es la red de trabajo de nuestro estudio, o cómo vamos a conectarnos de forma remota a la red del estudio. O sea, cuántos servidores va a haber, a cuáles nos conectamos, qué potencia tienen, cuántos puestos de trabajo, qué compartimos, incluso si hay una impresora, ahora ya casi nos imprimen muchas cosas, pero incluso si hay una impresora en la que necesitáramos ir generando documentos compartidos, tienen que configurar quién accede a esa impresora. O incluso puede ser una tontería y luego de repente no puede ocurrir que alguien vaya a imprimir un documento con información sensible y como hay un error en la red aparezca el papel impreso en la zona de la cafetería y de repente alguien tenga allí una información sensible que no debería tener por un error de un dispositivo compartido que puede ser una impresora. Yo qué sé, que todo a veces no sabes dónde... Pero hay alguien que ha pensado eso antes. Entonces, pensad que la diseño de red hay que pensar cómo vamos a distribuir nuestros departamentos. Pensad también los departamentos, no solamente los trabajadores, sino la gente de producción, la gente de layout, cómo nos vamos a distribuir. Porque igual físicamente estamos en unas plantas, imaginaros que esto es el piso 1 de un edificio, piso 2, piso 2, piso 3. Y podemos estar mezclados personas de distintos departamentos. Los rojos son de producción, los verdes son, ¿qué tienen la paleta? Artistas en general, ¿vale? Lo hablo. Y los azules son técnicos, pero estamos repartidos porque hay un poco de todo en cada planta. Luego hay una serie de conexiones que nos hacen poder conectar los rojos con los azules con los azules, ¿vale? Y eso son las redes, que no son a veces redes de cable, no estamos a veces por cable. ¿vale? Pero hay alguien que ha pensado cómo nos vamos a conectar y cómo vamos a tener acceso los rojos con los rojos, a los datos nos podemos compartir archivos, ¿vale? Una red, que no es no digo a través de Internet, digo red interna, pero bueno, hay muchos formatos. Entonces, ¿qué departamentos necesitan comunicarse entre sí? ¿Quiénes van a coger material? ¿El animador necesita leer del story? ¿El director necesita leer de todos los no sé qué? Hay que saber, ¿vale? Pues eso, ¿a qué datos tiene que tener acceso la gente? Y también qué datos va a publicar en la red para todo el mundo, ¿vale? Todo eso al final es un diseño de redes, ¿vale? Recibir información por la red, recibir y enviar. El tema de las redes, al final, en las redes influye también en si vamos a coproducir, nuestro proyecto de animación va a ser coproducido entre varios estudios, pues si vamos a coproducir, tenemos que ver cómo nos vamos a conectar con esos otros estudios. ¿Vamos a tener una red directa para ir más rápido? ¿Cómo vamos a hacer para compartir? Estos van a hacer iluminación, nosotros hacemos layout. Nuestra empresa tiene la infraestructura para externalizar un determinado proceso a freelance, por ejemplo, que trabajen en su casa. ¿Puedo externalizar el RIG? ¿Por qué? Pues porque los archivos X, no sé qué. ¿Puedo externalizar la composición? ¿Puedo hacer que la gente acceda a mis archivos de mi empresa? Todo eso hay que pensarlo antes, pero es que también es importante cómo nos vamos a comunicar, cómo vamos a hablar con la gente. Y vosotros eso es vuestro curro. Entre otras cosas, quiero decir, porque, o sea, vosotros, o sea, sois las personas que vais comunicando la información de un lado a otro. Entonces, ¿y cómo se lo cuento? Tenemos un chat,
tenemos un canal, vamos por teléfono, vamos por vídeo, estamos en la oficina y podemos juntarnos en una sala. ¿Cómo voy a hablar con el cliente? ¿Vale? O sea, es que depende cómo esté configurado el estudio y la producción, cómo se va a hacer cierta pieza, pues. Y muchas veces pasa que cuando llega el día es cuando hacemos las preguntas. Oye, va a llegar, que tenemos la primera reunión con el director, que hay que enseñarle no sé qué. Mención especial ya a la situación ahora mismo del teletrabajo, que se ha instaurado en muchísimos puestos, que antes no había, en el tema de animación también era mucho más costoso. Creo que a raíz del COVID se han abierto muchas más posibilidades de teletrabajo en muchas industrias, también en la animación. Entonces, el teletrabajo tiene una serie de requisitos de infraestructura técnica, tecnológica para conectarnos los que estamos en casa, en todos los sentidos, ¿vale? Seguridades, usuarios, etcétera, etcétera. Y ahí es donde entramos dentro de las redes está el concepto de esto, ¿vale? La accesibilidad, a quién le da un acceso para un departamento o una persona o qué cliente va a poder consultar material, o sea, verlo, descargártelo, tal, pero también quién puede publicar, es decir, quién puede realmente volcar archivos, quién puede modificar un archivo, quién puede. Es lectura, escritura. Eso hay que controlarlo muy bien, porque si no, cualquiera también nos podríamos cargar archivos. Nadie quiere que nos dejen acceso a cargarnos cosas. A nivel de hardware y software, lo que os he dicho, hardware es una palabra del día a día normal, son los aparatos que usamos y lo que os he dicho, usamos en animación muchísimo hardware potente, en muchos casos muy potente, decidir qué máquinas, con qué potencias, qué tarjetas, o sea, hay una decisión antes para decidir comprar, hay una compra, hay luego instalaciones que llevan otro curro enorme, instalarlos y no solo instalar es también prepararlo con los programas que tengamos, dejar las máquinas preparadas es otro, esa configuración luego de esos programas para cada persona es otro curro enorme y además un mantenimiento. No me puedo olvidar, lo hago una vez y es versiones nuevas, se rompe, esto no abre, esto no sé qué, y ahí hay unas personas de IT que están dedicadas al mantenimiento de las máquinas. A nivel de software hay muchas decisiones que tomar también cuando se hace un proyecto. Una de ellas muy importante es los sistemas operativos que van a usar nuestras máquinas. Eso cambia muchísimo los costes, la gente que tienes que contratar de sistemas para qué conocimientos tienen que tener, afecta el recruitment, a qué plataforma o sistema operativo vamos a generar un contenido. Y parece una tontería, pero no, es que vamos a generarlo para móviles de Android. Y tengo que contratar programadores pues, que tengan conocimiento en Android. Un proyecto de animación es una maraña de tipos de softwares, los de tecnología usamos unos, los artistas otros, los de producción y gestión otra, y los que llevan business intelligence, llevan otra serie de software. O sea, somos consumidores de un montón de softwares diferentes. Y esto no es gratis en ningún sentido. Estamos hablando de licencias, estamos hablando de que hay unas decisiones de alguien que decide usar uno y no otro. Para composición, ¿por qué uso uno y no otro? O para color, ¿por qué decido un software y no otro? Es como la paradoja. Otra de las áreas de trabajo de equipo técnico, el software de terceros no es de mi empresa, ya existe. Bien puede ser de software libre, es decir, gratis, o puede ser comprado con una licencia, con pasta y tal y cual, ¿vale? Un programa Maya de 3D está aquí, por ejemplo, pero Linux como sistema operativo es software libre, por ejemplo. Pero hay una decisión de que existe algo en el mercado y alguien decide que mi empresa va a trabajar tal proyecto así, con esto. Pues dentro del software que decides que ya existe, pues hay distintas versiones. En la de propietario, que tiene sus licencias, tiene su coste, hay todo un mundo de licencias, de formas de configurar licencias enorme. Y esto define muchísimo los costes también del proyecto y cómo se manejan esas licencias. Si yo tengo licencias de 20 licencias que solo puedo usar a la vez y tengo 40 personas que necesitan usar licencias para algo de animación y tengo 40 personas que necesitan y solo tengo 20 licencias, no van a poder currar. Sin embargo, si decido que vayan a 2 turnos y curran 20 por la mañana y 20 por la tarde, por ejemplo, sí podría. Puede llegar incluso a definir el diseño del equipo con el que trabajemos. Los turnos de curro, las típicas licencias que llaman flotantes, es decir, hay una libre que puede coger cualquiera, ¿no? Es como el primero que llega, la consume. Esto ahora permite pues, mucha versatilidad, pero a veces es como,
voy a abrir, ay, no puedo. Laura, ¿puedes soltar la licencia del editor de PDFs, que es que solo tenemos una en la empresa? Si tienes mucha pasta, pues licencias for everyone, ¿sabes? Pero si no, te tienes que currar cómo va, cómo hay, ¿vale? Hay un croquis general de todo eso. Esto como software que se decide, que se usa y ya existe. Y luego está la otra parte del software propio, el de la empresa, el que está hecho por desarrolladores del equipo técnico de tu empresa. Y está hecho, se supone, ad hoc, customizado para tu empresa. Para Maya, para producción, para Socrit, para mantener, para render, para X cosa. ¿Vale? Y son desarrollos que se hacen internos. Me gusta poner este triángulo súper sencillo, pero para mostrar que hay niveles y niveles y volúmenes de cosas a programar y desarrollar, ¿vale? O sea, software propio puede ser desde el script más pequeñito, algo de código muy pequeño, unas líneas, a algo ya con una tool que puede ser con una interfaz, una ventana, algo ya con unos botones que ya tiene un poco más de chicha, o puede ser un programa entero mucho más potente con muchas más funciones que has podido programar, o puede ser ya algo, pues programa con redes, con tal, con sistemas, con cloud, con servidores, que hay niveles de menos a más, que la empresa, depende del dinero que tenga y la gente que tenga de desarrollo, pues se podrá permitir menos o más. Hay producciones que salen con solamente niveles de tools, niveles de script muy resolutivas y con 4 cosas mejoras mucho y estás hablando de no megasistemas. Pero bueno, sí, pero ya está, pero has solventado la cierta tarea de cierto departamento. Pues bueno, todo tiene sus pros y contras. Vamos con otro de los ámbitos de las áreas de trabajo a gestionar, el almacenamiento de archivos. Almacenamiento teniendo en cuenta, si pensáis en todas estas personas que pueden ser cientos, generando distintos softwares, otros cientos de softwares y generando cada uno nuestras cosas, pues al final tenemos miles y miles y millones de archivos a gestionar. A gestionar, guardar, almacenar, nombrar, proteger. Teniendo en cuenta que los archivos en las producciones y en cualquier trabajo ya ahora que trabajamos en conjunto con otros compañeros, muy importante diferenciar entre lo que es almacenaje en la máquina local, es decir, solo está en mi PC, nadie más puede leerlo, solo está en mi portátil, solo está en mi máquina y en mi móvil, solo aquí. O versus el almacenamiento en red. Estamos en red, en el conjunto, en la compartición y tenemos que pensar siempre desde ahí. Un archivo en un proyecto de animación que solo está en tu ordenador, pues para mí directamente ya es un error de base. Todo lo que hagamos, digamos, cada día tiene, por lo menos cada día y cada día varias veces casi, tendría que haber un volcado de cierta información que no se quede solo en mi máquina. ¿Vale? Esto como seguridad. Por muchas cosas, al final, obviamente, tener archivos en los que están en la red tiene un montón de ventajas. Es la publicación de un material ya aprobado y clasificado y tal, se lleva a un sitio que puede verlo todo el mundo. Damos acceso a todos los usuarios de la red a los que se da acceso, no solamente está en mi máquina, sino nadie puede verlo. Permite trabajar simultáneamente varios usuarios sobre un mismo archivo. Pensad en un Google Drive, que puedes editar varias personas a la vez de forma simultánea. Eso si no está en red, no puedes hacerlo. ¿Vale? Permite, algo está en red, se puede hacer un backup de seguridad para que guarden esos archivos una copia en otro sitio aparte y se proteja. Si solo está en tu ordenador y tú haces un suprimir y solo lo tienes tú y no está en red, adiós, muy buenas. ¿Vale? Entonces, por protección, por seguridad, por centralizar los datos, estar en un sitio común, en un servidor común, que probablemente es en una de esas salas con servidores protegidos, que no se incendien, que vivan bien a su temperatura ideal, ¿sabes? En ese plan, o sea, eso es importantísimo. Y también al tener archivos en red, pues podemos hacer, los programadores podemos desarrollar cosas que hagan un tratado masivo de los datos. Por ejemplo, hay que coger todos los archivos y hay que hacer no sé qué. Pues estos teras, no sé cuál. Entonces esto es cuál, hacer una copia allí, mover allá, cambiar, renombrar. A la hora de almacenar esos archivos en red hay un montón de preguntas que tiene que dar respuesta el equipo técnico. Por ejemplo, ¿en qué dispositivos se guardan esos archivos? Si son esos servers o no. Si vamos a tener bases de datos o son solo archivos normales sueltos en carpetas de Windows, carpetas de Linux. ¿Qué velocidad de lectura y escritura tenemos? Que parece una tontería, pero no, nuestra red que nos permite, porque tenemos archivos muy grandes, hay que
publicar o no, y no queremos que la gente esté durmiéndose porque está subiendo un archivo a la red. Entonces, la velocidad de red es importante. Cuanto más, si vamos a generar imágenes pequeñas, pues notaremos menos. Si vamos a producir a 8K, pues notaremos mucho más. También, fundamental, ¿existen copias de seguridad, backup del material de que estamos haciendo? Si se va la luz o lo que sea, se estropea un disco, hay otro sitio y te está haciendo backup, no se hace. De todo, 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 es muy difícil que se haga. Pero de lo crítico tenemos que estar al tanto de saber también a veces si se ha hecho un backup. Porque todos los que tengamos permiso de mover un archivo de un lado a otro nos lo podemos cargar también, aunque sea en red. ¿Vale? Entonces los backups son, todos alguna vez hemos tenido que pedir y tirar de algún backup. Me he cargado los datos de... Necesitas tirar de un backup. Más preguntas. ¿En qué sala se guardan, están los servidores donde van los archivos? ¿En qué condiciones están de temperatura? Llega el verano, suben temperaturas y las personas de IT suelen tener sus alarmas que les llega de ojo, cuidado, que las máquinas, estas salas, tal, ha llegado a 40 grados y se va a quemar. Y eso significa, ¿sabéis qué? Que puede haber incendios reales. Un incendio real de una sala donde están nuestros datos, entonces son salas con condiciones de temperatura y de humedad determinadas. ¿Vamos a tener suficiente espacio de disco para almacenar todos los archivos? El espacio de disco es muy barato. Nosotros no sabemos como usuarios, va, venga, teras, venga, petabytes, no sé qué, da igual, me compro ahora discos duros, pero se llenan. Y de repente, puede ser que de repente no tengamos espacio y de repente alguien va a publicar, estamos con prisas de hacer una entrega y de repente nadie ha estado revisando que estábamos llenando el espacio de almacenamiento del servidor. Y ocurre. El almacenamiento tiene también muchísimas vertientes que gestionar. Sobre esos archivos, ya os he dicho antes un poco el tema de gestionar permisos de acceso, de lectura, de escritura, de borrado, ¿vale? Para personas internas o externas a la empresa, contraseñas, pues todo, ¿vale? Pues eso, consulta. Hay permisos distintos, se puede gestionar que este archivo solo lo pueda leer alguien, solo pueda crear, solo pueda modificar, solo pueda borrar, solo pueda ejecutar un determinado proceso que hace X. Esto hay que controlarlo muy bien también, ¿vale? Con contraseñas o como fuera. Perfiles. ¿Quién tiene el rol de administrador? ¿Quién tiene el rol del supervisor? Se supone que tiene más permisos que un artista raso. Bueno, más potencia también necesitas, o sea, más, ¿no? Es como más responsabilidad, más control. Bueno, tienes más posibilidades de cargarte cosas, pero bueno, es una responsabilidad que también tienes, ¿no? Pero bueno, que tiene que haber ahí una gestión de esto. Y en cuanto a los backups que os he hablado antes, saber de qué información sí que se va a hacer y si hay alguna información que de repente os entra miedo y decís, Buah, es que esto es súper importante, es que tú imagínate que lo perdemos o es que no sé, o es que de repente veis que en algún momento habéis hecho algo raro y os habéis cargado algo o habéis casi podido cargaros algo. Ese es un momento bueno para preguntar a alguien, oye, alguien de IT o de técnico, lo que sea, en plan ¿de esto se está haciendo backup? Yo lo pregunto, no solo por saber, ¿sabes? Identificar de qué sí que se está haciendo para tener un poco la seguridad. Es que si no, ¿vale? O sea, es mejor pecar de antes de miedoso que de luego sufrir una pérdida de datos. Los backups también muchas veces están como en espacios de almacenaje diferentes, entonces se tarda más en acceder a ellos también. Tiene que empezar a entrar IT, tiene que andar buscando, ¿sabes? A veces tardas tiempo también, o sea, no es tan inminente, entonces todo tiene su... Mejor que no se pierdan, vamos. Saber también si se hace información, si se hace backup sobre cierta información o saber también cuándo se hace, ¿no? Porque igual tú puedes decir, oye, pero ¿se hace todos los días? ¿O se hace cada hora? ¿O se hace una vez al mes? O sea, porque es que he perdido los datos de ayer, de antes de ayer. Otra área de trabajo, el tema del pipeline, que ya hemos hablado un poco antes, que al final el pipeline lo que definimos es modo de trabajar entre departamentos, ¿vale? Cómo pasamos la información y los datos de salida de un departamento para que sean válidos y compatibles para la entrada del siguiente departamento que va detrás de nosotros. Al final el pipeline se centra en los procedimientos, ¿vale? Eso es importante. ¿Cómo, qué archivos, qué extensiones, cómo, dónde guardo, qué te devuelvo, qué te hago, no sé, lo que fuera? Hay muchísimas matices. Es muy amplio, ¿vale? El concepto de pipeline. Y a mí me gusta matizar que es entre departamentos, imaginaros, animación con layout. Vale, pero también dentro de un propio departamento también puede haber pipeline.
porque es como yo comparto con mi supervisor, como yo comparto un plano con tal, como yo, también dentro, ¿vale? De los propios departamentos hay workflow, tiene que haberlo para hacerlo de forma ordenada y bien. Entonces, entendemos que en cualquier proceso de trabajo, en el de animación igual, hay una serie de, vamos a llamarlo archivos, que van entrando por procesos de departamentos y van evolucionando. Esos archivos se van evolucionando. Por eso es esta representación con color. Cambian, entran, vuelven por un proceso B, salen de aquí como entrada evolucionada a un proceso C, que los modifica y va como entrada a este proceso D, que los modifica y de aquí extrae un 1 y un 2, un 3 no, por ejemplo, ¿vale? Esto es un ejemplo. Al final, el pipeline también al final son conjunto de reglas, estándares también, porque muchas veces son normas, nomenclatura, la nomenclatura puede entrar aquí, ¿vale? ¿Con qué nomenclatura te la paso? ¿Con qué nomenclatura me vas a pasar tú el archivo? ¿Con qué nomenclatura va a tener que cargar esto? ¿En qué carpeta? ¿Qué herramienta voy a usar para eso? ¿Tengo una herramienta? ¿Lo tengo que hacer a mano? ¿Vale? Todo lo que se define con el fin de unir todas esas piezas del engranaje audiovisual y poder llevar a término el proyecto de la mejor manera posible. El proyecto es un puzzle de piezas. Y al final, todo lo que se defina bien de pipeline, de reglas, de estándares, de formas comunes en las que nos comunicamos, si además podemos automatizar cosas de estas, tal, ¿vale? Al final todo se va a traducir en vamos a reducir la improvisación de la gente. No te tienes que inventar una nomenclatura. Te voy a dar unas reglas para que tú las saques o un programa que te ayude a nombrar. ¿Vale? No te tengo a mano, por ejemplo. A veces no se llega a tener una herramienta, a veces son solo reglas y reuniones de chapa y teoría que luego hay que cumplir y no llegamos a más. Pero es algo, ya es algo. Desde luego, si no hay primero una definición lógica de las cosas, luego no pues, se puede programar. No te voy a programar algo que te renombre archivos si no hay unas reglas que se haya definido de cómo se van a nombrar. Reducción de improvisación, ya para la gente, cada uno en nuestro proceso. Creamos rutinas, este es el workflow, ahora va el daily, ahora vas, programas, no sé qué, cambias el estatus, subes el archivo, cambias, exportas, pasas. Hacemos, así, al final rutinas de curro también. ¿Esto qué hace con todo? Y si además tenemos programas, reducimos errores. Reducimos tiempo, reducimos coste. Menos presupuesto, más monedas para la hucha. Que se pueden invertir en ganancia para la empresa o en, iba a decir alquilar, un desarrollador, en contratar a alguien más de producción, máquinas o lo que sea. Hay cada uno ya como invierta la ganancia. Pero está claro que todo al final tiene que acabar, pues eso, con esa idea, ¿no? De menor presupuesto o un proyecto mejor,